El siglo pasado, el destacado predicador de Londres, Martin Lloyd-Jones, predicó el libro de Efesios durante varios años en su congregación. Y aquí en la casa yo tengo varios de esos tomos de sus prédicas. Creo que en total suman más o menos 10 tomos. Él predicó más o menos 6 años del libro de Efesios. Bueno, no voy a competir con el doctor Martin Lloyd-Jones, pero como verán, estamos avanzando con cierta lentitud en estos estudios, porque lo que pretendemos hacer es tratar de extraer la esencia del mensaje bíblico para nuestra edificación espiritual. Esta mañana vamos a centrarnos en la última parte del versículo 18 del capítulo 1, donde el apóstol Pablo, orando por los creyentes en Éfeso, una de las cosas que él está pidiendo a Dios es que Dios les ayude a tener un conocimiento más profundo de Dios, alumbrando sus ojos espirituales para que entiendan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es la frase que vamos a estudiar esta mañana. El apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, anhelaba que los creyentes en Éfeso entendieran a profundidad no solo la herencia de los santos, sino las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Hermanos, esta mañana, como creyentes, tenemos la misma necesidad espiritual. Vamos a pedir que Dios nos hable esta mañana a través de su palabra para que se cumpla el anhelo de Dios de darnos esta revelación espiritual. Vamos a orar. Padre amado, gracias por un día más de vida que tú nos das. Padre, estamos aquí una vez más con la Biblia abierta. Venimos para que tú nos hables a través de ella. Anhelamos, Señor, que tú nos concedas este espíritu de sabiduría y de revelación espiritual, para que podamos conocerte mejor, Señor, y conocer las grandes riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Ayer estuvimos estudiando el tema de la esperanza a la cual tú nos has llamado. Y ahora, Señor, tenemos que estudiar la herencia que tenemos como creyentes. Padre, quiero pedir que esta mañana tú nos ayudes por tu Espíritu Santo para que prestemos atención a tu palabra, que tu palabra pueda ser clara y eficaz en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a tener que contestar una pregunta muy importante esta mañana frente a estas palabras al fin del versículo 18. Y la pregunta es la siguiente: ¿de quién es la herencia? El apóstol Pablo está hablando aquí de una herencia, está hablando de las riquezas, de la gloria de su herencia en los santos. Pero la primera pregunta, y nos va a llevar un tiempo contestarla, la primera pregunta que hay que plantear es esta: ¿de quién es la herencia? Ahora, la pregunta se debe a que tanto la traducción al español en la Reina Valera como el texto original en griego tiene cierta ambigüedad. No está del todo claro exactamente qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso tenemos que estudiar con cuidado la palabra de Dios. Algunos toman esta expresión del apóstol Pablo como diciendo que la herencia es la que pertenece a Dios. Por eso Pablo habla de su herencia. No dice la herencia de los santos,
sino de su herencia, y la palabra su, este pronombre, significa Dios. Así que algunos toman lo que el apóstol Pablo está hablando es de la herencia que Dios tiene en los santos. Los santos serían entonces su herencia. Dios los llamó para pertenecer a Dios y somos su gloriosa herencia. Interesante, si ustedes consultan la Nueva Traducción Viviente, miren cómo la NTV traduce esta frase al fin del versículo 18. Dice, a los que llamó, es decir, su pueblo santo. ¿Quiénes son su rica y gloriosa herencia? Y el pronombre de su tiene referencia a Dios. Así que, según la NTV, lo interpreta en esta manera, que el pueblo santo, la iglesia, son la rica y gloriosa herencia de Dios. Quizá nos sorprende pensar en eso esta mañana, porque estamos muy acostumbrados a pensar que el creyente, siendo hijo de Dios, es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero pensar que Dios también tiene una herencia y que la herencia de Dios es la iglesia. A primera vista eso pareciera sorprendente. Hasta que vamos al Antiguo Testamento. Esta mañana yo quiero hacer un recorrido por el Antiguo Testamento para mostrar claramente que en el Antiguo Testamento Dios consideró a Israel como su herencia. De todas las naciones en la tierra, la herencia, por decirlo así, que le tocó a Dios fue la nación de Israel. Sigan conmigo este pequeño recorrido del Antiguo Testamento para poder comprobar eso fehacientemente. Vamos a empezar en Éxodo, el capítulo 15 y el versículo 17, que leemos en este cántico de Moisés y luego de Ana, cuando Dios los condujo a través del Mar Rojo. Éxodo 15, el versículo 17. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. El monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Jehová. Es una clara referencia a la ciudad de Jerusalén, donde el templo iba a ser construido. Y anticipando la historia, lo que Moisés dice proféticamente es que Dios va a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y en la tierra prometida Dios va a tener su morada en Jerusalén. Y el monte de Sión, Jerusalén, donde va a estar el templo, es el monte de tu heredad. Es el monte que Dios recibe como herencia. Qué concepto interesante, ¿no es cierto? Vamos ahora al capítulo 34 del mismo libro, Éxodo 34, y vamos a ver el versículo 9. ¿Qué leemos en versículo 9? Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Qué tremenda expresión de Moisés, ¿no es cierto? Hablando Dios en oración, diciendo, Señor, tómanos como tu herencia. Tómanos para que nosotros seamos tu heredad. Vamos ahora a Deuteronomio para ver este mismo concepto en Deuteronomio 4 y el versículo 20. Otra vez es Moisés hablando y Moisés dice lo siguiente, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad,
como en este día. Así que otra vez queda claro que la nación de Israel es la heredad de Dios. En el mismo libro, Deuteronomio, podemos mirar capítulo 9 y el versículo 26. 9:26. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Miren también al fin de ese capítulo 9, verso 26. Ellos son tu pueblo y tu heredad. Vamos al fin del Deuteronomio, capítulo 32, el versículo 9. ¿Qué leemos en el versículo 9? Este cántico de Moisés al fin de su vida. 32, versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Claramente Moisés entendía que la nación de Israel era la herencia de Dios. Dios estaba dando a Israel la tierra prometida como herencia, y al mismo tiempo los judíos o los hijos de Israel eran la herencia de Dios. Ahora, para que quede claro que no es solo lo que Moisés pensaba, vamos a 2 de Samuel, el capítulo 21 y el versículo 3. 2 de Samuel, capítulo 21 y el versículo 3. ¿Qué leemos aquí? Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Ya? Tenéis que leer el contexto para entender todo lo que estaba pasando aquí, pero el pueblo de Israel estaba bajo una suerte de maldición por el asunto de los Gabaonitas. No habían cumplido la promesa ellos. Y ahora David está pidiendo a los Gabaonitas que hagan un arreglo para que bendigan a Israel. Israel, la heredad de Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 51 y 53. Aquí Salomón está hablando, Primera Reyes 8, versículo 51. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto. También versículo 53. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. No puede quedar más claro, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, Israel era la heredad de Dios. Vamos a los salmos. Miren en Salmo 33, lo que leemos en versículo 12. Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. O podemos también mirar Salmo 78 y el versículo 71. Me tomé el tiempo esta mañana para buscar estos versículos, para reforzar esta enseñanza que en el Antiguo Testamento Israel era la heredad de Dios. Salmo 78 y el versículo 71. ¿Qué leemos aquí? Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y si vamos a los profetas, vamos a encontrar que en los profetas tenemos la misma enseñanza. Isaías 19 y el versículo 25, por ejemplo. Isaías 19, versículo 25. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra en mis manos, e Israel mi heredad. Egipto no era su heredad.
Asiria no era su heredad, pero Israel era la heredad de Dios. Así que espero que hayan quedado convencidos, hermanos, esta mañana. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel es presentada como la herencia o la heredad de Dios. Claro, uno podría pensar, pero Señor, tú merecías una mejor herencia. Israel, un pueblo pequeño, débil, desobediente, rebelde. ¿No parece una heredad digna del eterno Dios, creador de los cielos y la tierra? Sin embargo, eso es lo que el Antiguo Testamento afirma. Y que Dios mismo escogió a Israel para ser su heredad. ¿Qué tiene que ver esto con Efesios 1, verso 18? Lo que tiene que ver es lo siguiente. Cuando vamos al Nuevo Testamento, lo que encontramos es que a lo largo del Nuevo Testamento, los autores aplican a la iglesia características de Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. ¿Qué leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois, y noten estas características de Israel, pero que ahora Pedro aplica a la iglesia de los gentiles. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas son cualidades que se aplicaron a Israel en el Antiguo Testamento, pero Pedro dice, ahora que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, estas cualidades de Israel del Antiguo Testamento se aplican a la iglesia. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que el apóstol Pablo dijera en Efesios 1, verso 18, que la iglesia es su herencia. Es la herencia de Dios. Esta es una gran verdad, hermanos. La iglesia es la herencia de Dios por la misma razón que Israel lo fue. En primer lugar, la iglesia es la herencia de Dios por elección. Él la ha escogido. Segundo lugar, la iglesia es la herencia de Dios por redención. Al igual que Él redimió a Israel de Egipto para tomar a Israel como su herencia, a través de la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos ha redimido para ser su herencia. En el Antiguo Testamento, Dios adoptó a Israel como su hijo, su pueblo adoptivo. El apóstol Pablo acaba de afirmar en Efesios 1, el versículo 5, que la iglesia, los creyentes, hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Así que somos la herencia de Dios por adopción. Notemos estos paralelos entre Israel y la iglesia. Así que podemos contestar, hermanos, en forma afirmativa. La iglesia indudablemente es la herencia de Dios. Sin embargo, habría que añadir lo siguiente. El hecho que la iglesia sea la herencia de Dios no nos asegura de que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque al igual que hay ciertas personas que piensan que la herencia de la que Pablo está hablando es la herencia de Dios, que consiste en la iglesia, hay otros excelentes comentaristas que dicen no. A lo largo del Nuevo Testamento, cada vez que la palabra herencia aparece, siempre es la iglesia la que hereda, nunca Dios, en el Nuevo Testamento. Claro, esta sería una excepción si lo interpretamos en la primera instancia, la primera manera. Todo gira alrededor de la palabra su herencia.
¿Qué significa la palabra su en ese contexto? Si entendemos que Pablo está hablando de la iglesia como la herencia de Dios, la palabra su es una palabra que indica pertenencia. Es la herencia que pertenece a Dios. Es su herencia. Pero si meditamos un poquito, nos daremos cuenta que la palabra su puede tener otro sentido muy diferente. Puede ser lo que llamaríamos el su de origen. Es su herencia, el sentido de Dios es el autor de la herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que Dios ha creado para los santos? ¿Ok? Eso sería un su de origen, no un su de pertenencia. ¿Ya? Usamos la palabra, esa construcción gramatical su, seguido por una palabra, en ambos sentidos en español también. Y muchos comentaristas prefieren tomarlo, o mejor dicho, entienden que el apóstol Pablo está hablando en ese sentido. Ahora, si la palabra su tiene que ver con el origen de la herencia, es la herencia que Dios ha creado, entonces, evidentemente, la herencia pertenece a los santos. Estaremos hablando de una herencia que Dios ha creado, ha originado para dar a los creyentes. Ahora, si lo tomamos en ese sentido, habría que cambiar la palabra en después. Sería mejor traducir de la siguiente manera. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos? Es decir, la herencia que todos los santos comparten entre ellos. Dios ha dado origen a la herencia y la herencia es para todos los santos. Y es una herencia que los santos tienen en común, su herencia entre los santos. La verdad es que esa construcción gramatical es capaz de ese sentido. Permítame darles uno o dos ejemplos. Vamos al libro de Job. Interesante cómo grandes comentaristas estudian la Biblia en tremendo detalle para ayudarnos a lograr una interpretación correcta de cada frase en las Escrituras. Gracias a Dios por esa investigación detallada de muchos estudiosos. Miren, por ejemplo, Job 42, el versículo 15. Al fin de la historia de Job, habiendo primero perdido todo lo que él tenía, al final Dios le devuelve todo otra vez. Y noten lo que leemos en versículo 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Noten eso, ¿ya? Entre sus hermanos. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, la forma gramatical que tenemos aquí entre sus hermanos es exactamente la misma forma gramatical que tenemos en Efesios 1, verso 18. Eso justifica la traducción entre los santos. Pablo claramente conocía muy bien la traducción al griego que llamamos la Septuaginta. Es la Biblia que Pablo usaba todo el tiempo. Así que Pablo seguramente conocía esa traducción en Job y quizá influenció lo que él escribe aquí en Efesios 1, verso 18. Permítame otro ejemplo. Ahora el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 20 y el versículo 32. Hechos 20, versículo 32, Pablo hablando, interesante, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Interesante ese detalle. Hechos 20, versículo 32, que leemos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos.
La Reina Valera traduce con todos los santos, pero en griego es la misma construcción que tenemos en Efesios 1:18. Así que para ser consistente, habría que traducir Hechos 20:32, daros herencia entre todos los santos o en los santos, porque en griego es la misma construcción gramatical que tenemos en Efesios 1, verso 18. Más interesante todavía es Hechos 26, verso 18. Hechos 26, verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, qué interesante. La Reina Valera traduce aquí entre los santificados. Pero la construcción gramatical en griego es exactamente la misma que tenemos en Efesios 1:18. Lo que estamos viendo, hermanos, es que aunque los traductores varían la manera que traducen, en el idioma original es la misma construcción, que muestra la importancia de siempre consultar el texto en griego y no necesariamente confiar en la traducción al español. Yo sé que para los creyentes, nuestro uso cotidiano de la Biblia, la Reina Valera, excelente traducción. Pero cuando estamos estudiando la Biblia y cuando llegamos a pasajes como este, donde los comentaristas están divididos, lo que tenemos que hacer es aprender a ir al idioma original para poder consultar la forma gramatical, los términos en griego, porque muchas veces eso nos va a dar la respuesta a la pregunta que estamos haciendo al texto bíblico. Así que en resumen, aunque la iglesia es la herencia de Dios, lo más probable es que aquí Pablo está hablando de la herencia que los creyentes tienen de parte de Dios. Es su herencia porque viene de Dios, pero es la herencia que pertenece a los creyentes. Ahora, si eso es cierto, podemos plantear al texto bíblico otra pregunta. Siempre yo vuelvo a mi pastor en Inglaterra porque mi pastor me ayudó a aprender a estudiar la Biblia y constantemente él hacía esto en las prédicas, por eso quedó tan grabado en mi mente. Él siempre decía, ¿por qué el texto dice lo que dice? ¿Por qué no dice otra cosa? Por ejemplo, la razón por la cual estamos conversando esta mañana acerca de estas dos interpretaciones del pasaje es porque la verdad es que el apóstol Pablo es ambiguo aquí. Y lo interesante de esta ambigüedad aquí es que unos versículos antes, Pablo escribió de la herencia de los creyentes en una forma donde no hay ninguna ambigüedad. Por ejemplo, miren versículo 11, Efesios 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Como decimos, hermanos, en una expresión criolla. Aquí no hay vuelta que dar, ¿no es cierto? Está totalmente claro. ¿De qué herencia se trata? De la herencia de los creyentes, porque Pablo dice, tuvimos herencia en Cristo. O miren versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Así que en versículo 11 y en versículo 14, cuando Pablo habla de la herencia, Pablo es totalmente claro. Se trata de la herencia que los creyentes gozan. Entonces, queda esta pregunta, ¿no es cierto? Si Pablo fue tan claro en versículo 11 y tan claro en versículo 14, ¿por qué no fue claro en versículo 18? Porque Pablo pudo haber escrito lo siguiente. Pablo pudo haber escrito al fin del verso 18, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos?
¿Ya? Si Pablo hubiera escrito eso, muy simple escribirlo en griego, las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos, nadie estaría debatiendo qué significa lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo a propósito escribe en una manera ambigua. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo usa el pronombre su con referencia a Dios? ¿Qué es lo que genera todo este debate? ¿Saben por qué, hermanos? El contexto lo explica. Porque lo que Pablo quiere resaltar aquí es la increíble grandeza de la herencia que los santos tienen. Es tan grande que Pablo quiere decir origina en Dios. Es su herencia. Es las riquezas de la gloria de su herencia que Él ha creado para los santos. Por eso Pablo usa el pronombre su, que genera un poco de confusión, pero que cuando estudiamos en detalle y reflexionamos, nos damos cuenta, Pablo efectivamente está hablando de la herencia que los creyentes tienen. Entonces, para concluir esta primera parte de la clase esta mañana, quiero resaltar, hermanos, la insondable grandeza de la herencia que cada creyente tiene en el Evangelio. Les hago recordar, hermanos, Pablo está orando, pidiendo a Dios que conceda a los creyentes en Éfeso entendimiento espiritual. Ahora, si se tratara de cosas sencillas, quizá no era necesario pedir que Dios les dé revelación y espíritu de sabiduría. Pero como se trata de cosas increíbles, Pablo necesita pedir a Dios ayuda para que los creyentes realmente entiendan la grandeza de lo que él está hablando. Ahora vimos esto ayer en el tema de la esperanza. La esperanza a la cual Dios nos ha llamado es una increíble esperanza. Y los creyentes necesitan ayuda divina para captar esa esperanza. Y la verdad, hermanos, es que mirando la iglesia hoy en día, uno se da cuenta que muchos creyentes no entienden la esperanza. No entienden la grandeza de la esperanza. Por eso andan afligidos, preocupados, cargados, especialmente por la pandemia. Todo tiene que ver que no estamos entendiendo la grandeza de la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Por eso tenemos que pedir al Señor que ilumine nuestras mentes. Y lo mismo es cierto, hermanos, cuando se trata de nuestra herencia. Queridos hermanos, si tan solo captáramos la absoluta, increíble herencia que tenemos, ningún creyente andaría triste. Ningún creyente andaría afligido, a pesar de la pandemia, porque la herencia es vasta. Ahora permíteme tratar de ayudarles a entender lo que Pablo estaba cargado con esto y anhelando que los creyentes en Éfeso lo entendieran. En primer lugar, como acabo de decir, es una insondable herencia. ¿Por qué? Porque es de Dios. Es su herencia para sus hijos. Yo aquí estoy sentado en mi oficina. Frente a mí, detrás de unas cortinas, están mis libros. La colección de mis años de vida, desde 15 años, he estado comprando libros. Yo sé que mis hijos anhelan recibir la herencia de la casa. De repente, si queda algún dinerito en la cuenta bancaria, eso también quieren heredar. Les costaría a ellos entender lo que yo anhelo de mi biblioteca.
que alguien pueda valorar esta biblioteca, que para mí es mucho más importante que la casa, mucho más importante que el dinero. Pero no todos valoran libros. Y esa es la lucha que yo tengo. Es un detalle, ¿no es cierto, hermanos? Pero piensen en Dios. Piensen en lo que Dios tiene para dejar a sus hijos como herencia. Piensen en la grandeza de este planeta. Imagínense que alguien te diga, sabes que no te preocupes, porque el día que tú mueras, vas a entrar en tu herencia. ¿Se cuenta? La herencia cristiana es un poco extraña. Para que mis hijos hereden mis cosas, yo primero tengo que morir. Pero para que el creyente hereda la herencia, el creyente tiene que morir. Y hermanos, el día que el creyente muera, entra en su herencia. No lo va a tener en esta vida. La herencia está esperando más allá. Ahora, claro, si eso no está claro en tu mente, si no estás seguro de eso, ya andarás afligido por el coronavirus. Pero el día que Dios pone en tu corazón la grandeza de esta verdad, irías a enfrentar el coronavirus con total tranquilidad. Al igual que los creyentes primitivos iban a la muerte en los teatros romanos, comido por leones, asesinado por gladiadores, quemados a la estaca. Iban cantando, hermanos, iban cantando la muerte. ¿Por qué? Porque iban a su herencia. ¿Habían entendido eso? Es lo que yo anhelo que ustedes y yo también tengamos tan claro la grandeza de esta herencia. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Este mundo, este universo, todo es nuestro. En segundo lugar, esta herencia es insondable porque siendo de Dios es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Como Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Miren conmigo esta tremenda afirmación de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Noten, él está hablando de la herencia que tenemos como creyentes. Pedro dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No hay ninguna herencia terrenal que sea así. Una cosa que me da cierta tristeza con mis libros. El otro día encontré un libro apoliado. Una polilla se había metido a devorar mi libro. Tiene un huequito finito a lo largo del libro. Otros libros que yo tengo tienen más de 110 años. Libros muy antiguos. Y claro, un libro tan antiguo se empieza a deshacer. Las hojas son muy frágiles, después de 110 años. Esta casa donde vivimos ya tiene alguna rajadura en la pared, porque todo lo que es terrenal está rumbo a ser destruido. Pero la herencia que tenemos, como es de Dios, es su herencia. Como dice Pedro, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y está guardada para nosotros. El creyente está caminando hacia la herencia. La herencia está segura. Y nosotros también estamos reservados para esa herencia. Pero volvamos a Efesios 1, versículo 18, para notar dos palabras más para terminar esta parte. Noten lo que Pablo está diciendo aquí. Él está anhelando que los creyentes conozcan su herencia, la herencia que tienen de Dios.
Pero noten estas dos palabras, estas características de la herencia. En primer lugar, la gloria de su herencia. Gloria. La herencia de Dios tiene esta cualidad de gloria. La palabra gloria, ¿qué significa? Yo sé que muchos de nosotros relacionamos gloria con resplandor, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que la palabra gloria significa en el idioma original, empezando con hebreo? Kabod, gloria, en hebreo kabod. La misma palabra casi lo indica, kabod. Gloria significa peso. Peso, algo serio. Cuando decimos que esta persona es una persona de peso, ¿qué significa? Que es una persona importante, una persona que su palabra logra lo que quiere hacer. La herencia que Dios tiene para nosotros es una herencia de peso. No es algo liviano, no es algo material, no es algo que va a desaparecer, no tiene gloria. Pablo dice, oh Señor, si tú tan solo podrías ayudar a los creyentes en Éfeso a entender la gloria, el peso de tu herencia que tienes para ellos. Y la otra palabra, ¿cuál es? Riquezas. Las riquezas de la gloria de su herencia. Pueden ver cómo Pablo amontona palabras para tratar de dar a entender algo grandioso, algo insondable. Esta herencia tiene riquezas. Noten, la palabra está en plural, no singular. No es la riqueza de la gloria, es las riquezas. Que para la mente hebrea, como Pablo, habla de algo grandioso. Las tremendas riquezas de la gloria, de la herencia de Dios que tiene para los santos. Oh, hermanos queridos, esta mañana somos un pueblo tan bendecido. Tenemos una herencia de parte de Dios que es fuera de serie. Y en este tiempo de pandemia, cuando el resto del mundo está en pánico, ¿qué va a pasar con este planeta? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? El creyente se queda tranquilo, porque no importa lo que pasa con mi cuerpo aquí en la tierra, no importa si el coronavirus me afecta y destruye mis pulmones y termino muriendo en un ventilador en el hospital. El día que yo muera y deje respirar, es el día que yo entro en mi herencia gloriosa, rica, eterna, que Dios tiene para mí. Pero, hermanos, si Dios tan solo podía darnos esa confianza, ¿cuánto cambiaría nuestras vidas? Ahora, si hacemos otra pregunta ahora, ¿en qué consiste esta herencia? ¿De qué se trata esta herencia? Noten que Pablo no dice. Pablo simplemente dice las riquezas de la gloria de su herencia. Pero ¿cuál es la herencia? ¿De qué estamos hablando? Pablo no lo dice. Y la verdad, no tengo tiempo, hermanos, lo dejo para que ustedes vean, está ahí en la pantalla para que lo puedan chequear los versículos después. A lo largo de los hechos y las cartas de Pablo, Pablo constantemente habla de herencia, pero no explica, no es explícito. Así que tenemos que estudiar otros pasajes para poder entender cuál es la herencia de los santos. Permítame terminar notando estas dos cosas. En primer lugar, hermanos, y lo más grandioso de todo, nuestra herencia es Dios mismo. Él es nuestra herencia. Si bien es cierto, la iglesia es la herencia de Dios, la contraparte de esa verdad es que Dios es la herencia de su pueblo. ¿Qué es lo que Dios va a dar a su pueblo? Se va a dar a sí mismo. Él es la herencia para su pueblo.
Hermanos, vamos a mirar unos versículos para comprobar eso. Vamos a Números 18 y el versículo 20. Yo sé que el tiempo está avanzando, pero permítame unos minutos para explicar esto. Vayan escribiendo sus preguntas, hermanos, ya. Vayan ganando tiempo escribiendo las preguntas para no estar esperando al final. Pero miren también Hechos 18, el versículo 20. ¿Qué leemos en versículo 20? Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahora, yo no sé lo que Aarón y los levitas sintieron cuando Dios les dijo eso. Me imagino que algunos, los más carnales, quedaron un poco decepcionados. Les hubiera gustado tener una porción de tierra. Pero Dios dijo a los sacerdotes: ustedes no tendrán terreno. Yo tengo una herencia mejor para ustedes. Yo seré su herencia. Yo, el Dios eterno. Yo, el creador de los cielos y la tierra. Yo seré su herencia. Una gran bendición, hermanos. ¿Saben por qué? Porque un día Israel perdió la herencia de la tierra. Un día fueron desterrados. Daniel terminó en Babilonia. Daniel perdió todas sus tierras que sus padres le dejaron en Jerusalén. Él perdió todo. Pero ¿a quién tenía en Babilonia? Tenía a Dios. ¿Acaso los terrenos, las parcelas de tierra en Judá le habrían ayudado en Babilonia? Para nada. Pero Dios fue su gran ayuda. Cuando le echaron al foso de los leones, ¿quién cerró la boca de los leones? Dios. Faltaría tiempo, hermanos, para explicar la grandeza de Dios como herencia para Daniel. Miren también Salmo 16, cómo David se alegraba de esta gran verdad, aunque David no era levita. Pero miren lo que David dice en Salmo 16 y el versículo 5. Salmo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y verso 6 dice: las cuerdas que marcan mi herencia. La verdad, dice David, me cayeron en lugares deleitosos. Hermosa es la herencia que me ha tocado. ¿Pueden entender lo que David está diciendo? Mis padres me dejarían tierras. Y para sortear las tierras entre mis hermanos, mis padres tirarían cuerdas, sogas. Eso demarcaría las parcelas que me va a tocar a mí. Pero Dios, mi Padre, ha echado cuerdas. Y esas cuerdas cayeron en una buena herencia. Porque Dios, Jehová, es mi herencia. Y vamos a Ezequiel, el capítulo 44, para ver lo que este profeta dice al final de la antigua dispensación, mirando ya hacia el futuro. Ezequiel 44, verso 28. Dice: habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad. Qué hermoso, ¿no es cierto? Desde el comienzo hasta el final, la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Dios era la gran herencia para su pueblo. Los levitas, sacerdotes, tenían a Dios como su herencia. Y hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos como creyentes? La Biblia dice que los creyentes somos sacerdotes de Dios. Ahora, si somos sacerdotes de Dios, ¿cuál es nuestra herencia? Dios mismo. Él se entrega a sí mismo para nosotros como nuestra herencia.
lo tenemos ahora, en esta vida. El día que mueras, tu alma abrirá sus ojos en la eternidad. Y lo primero que verás en la eternidad es Dios. Y Él te dará la bienvenida. Y Él te dirá, bienvenido hijo, hija, entra a tu herencia y te abrazará en la eternidad. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esta es la gloria de las riquezas de la herencia del creyente en Cristo. Pero en segundo lugar, nuestra herencia no es solo Dios, aunque Él indudablemente es la mejor parte de la herencia. Pero la segunda parte de la herencia es el reino. Porque además de ser sacerdotes, somos reyes también. Y como reyes tenemos la herencia del reino. Miren en este libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino pertenece a Cristo. El reino pertenece a Dios. Pero si estamos en Dios y estamos en Cristo, entonces el reino de Dios es nuestro reino también. Miren lo que leemos en Lucas, capítulo 12. Qué hermoso versículo. Lucas 12 y el versículo 32. Me encanta este versículo. Lucas 12, 32. No teméis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es la herencia. Hermanos queridos, este es el versículo para la iglesia saliendo de la pandemia. Vamos a salir a un mundo muy diferente al que entramos a la pandemia. Me parece que vamos a salir a un mundo mucho más hostil a la iglesia y al creyente, mucho más hostil. Y vamos a ser cada vez más una manada más pequeña, temo. Y por eso este versículo debe quedar grabado en nuestras mentes. No teméis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta es nuestra herencia. Mire Mateo 25, verso 34. Cómo lo expresa el Señor aquí, Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Increíble reino. Se viene preparando desde la fundación del mundo. Desde que el pecado entró en el mundo, Dios ha estado preparando este vasto reino. Al igual que yo vengo coleccionando mis libros a lo largo de 45 años, Dios viene preparando el reino desde la eternidad. No se compara, ¿no es cierto?, con mi pequeña biblioteca. El tremendo reino de Dios que Él tiene para sus hijos como herencia. Vamos a Hebreos, capítulo 12, el versículo 28, para mostrar cómo es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Hebreos 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, en la pandemia, ¿cómo debemos vivir? Dice la Biblia, debemos vivir con gratitud. ¿Cómo debemos vivir en la pandemia? Debemos vivir sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está entregando el reino. Un reino inconmovible.
La pandemia va a pasar, hermanos. No sabemos cuándo, pero va a pasar. El reino jamás va a pasar. Jamás va a pasar. Mi vida va a pasar. No soy eterno. En alguna manera, en algún momento, voy a tener que morir. Aunque sobreviva el coronavirus, voy a morir. Pero tengo Dios como mi heredad. Tengo el reino eterno como mi heredad. Esta es la gloria de la herencia. Esta es las riquezas de la gloria de la herencia. Y hermanos, me he detenido esta mañana para ampliar este punto porque me parece muy pertinente para los días que estamos viviendo. Si tan solo Dios nos diera este espíritu de sabiduría, esta revelación en el conocimiento de Dios, el Apocalipsis, de que tenemos una herencia gloriosa, rica, divina, y está guardada para nosotros. En medio de la pandemia, está segura para nosotros. Así que, hermanos, les animo esta mañana, fortalezcanse en el Señor. No estemos andando desanimados, preocupados, nerviosos, no, para nada. Claro, hay que tener precauciones, hay que ser sabios, pero vivamos con gran esperanza, con gran tranquilidad, por las riquezas de la gloria, de su herencia, que todos compartimos si somos parte del pueblo de Dios. Bien, vamos a terminar ahí, hermanos, esta mañana. El día de mañana estamos a mediodía, a las 12, para estudiar el versículo 19 y empezar a estudiar la tercera petición de Pablo. Pablo quiere que los creyentes también conozcan la grandeza del poder de Dios que obra en nosotros. Mucho más por estudiar en los siguientes días. Vamos a ver si han habido preguntas, si han llegado preguntas todavía. Muy bien, hay algunas preguntas, vamos a escucharlas para poder contestar esta mañana. Adriano Arteaga Terrones. Buen día, pastor. Cuando hablo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no fue completamente adoptado, redimido por Cristo. ¿Por qué los profetas estaban esperando que se cumpla esta adopción y redención? Bien, creo que te refieres, Adriano, a que hay que hacer una distinción entre la nación de Israel, que era la suma de todos los hijos físicos de Jacob, y el remanente, que era el verdadero Israel, es decir, los creyentes, que eran parte de toda esa nación. Obviamente Dios redimió a toda la nación de Egipto. Dios también adoptó a toda la nación de Israel como nación. Es cierto que Dios escogió a todos esos descendientes de Jacob para ser su pueblo. Pero al mismo tiempo, dentro de ese gran grupo de personas, había el Israel espiritual. Había aquel grupo de personas que realmente creían en Dios. Ellos eran la verdadera herencia de Dios en el Antiguo Testamento, preparando el camino para la iglesia del Nuevo Testamento, donde, dicho sea de paso, hay que hacer la misma aclaración. Pregunto, la iglesia evangélica, todos los miembros de la iglesia evangélica, ¿son herederos de Dios? No, no lo son, lamentablemente. Tenemos este mismo problema hoy en día en la iglesia evangélica, que no todos los que se llaman evangélicos son verdaderos creyentes. Hay gente en la iglesia evangélica que ha entrado por toda clase de razón, a veces razones muy humanas, muy carnales. Y cuando miramos la vida de muchas personas, no tenemos ninguna garantía que son verdaderos hijos de Dios. Así que en la iglesia
también hay un remanente. De ese 100% de evangélicos, miembros de una iglesia local, ¿qué porcentaje serán verdaderos creyentes? Solo Dios sabe. Confío que todavía un alto porcentaje lo son, pero temo que en los siguientes años ese porcentaje probablemente va a ir bajando, en la medida que la apostasía se apodera de la iglesia evangélica en América Latina también. Así que la pregunta que tú haces, Adriano, es muy importante para aclarar ese punto. Muchas gracias. Hernán Pedro Sandoval Valdivieso. ¿Por qué hoy el creyente no está compartiendo esta herencia eterna? ¿Qué cosas están impidiendo? ¿Me preocupo más en agradar a las personas? Bueno, en parte explica por qué Pablo está pidiendo que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas veces no estamos disfrutando la herencia y, como tú dices, terminamos con mucho temor del hombre, porque nos falta una obra más profunda del Espíritu Santo revelándonos estas cosas para afirmar nuestra fe en ellas. Pero también tenemos nuestra responsabilidad de hacer lo que estamos haciendo esta mañana, de estudiar la palabra de Dios con detenimiento, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a entender estas cosas, porque en la medida que cumplimos nuestra responsabilidad de estudiar la palabra, Dios va a ir fortaleciendo nuestra fe, dándonos más seguridad, más confianza de la herencia. Y en la medida que tenemos más confianza de la herencia, tendremos menos temor de los hombres y menos temor de lo que la gente pueda pensar de nosotros. Stephanie Cristina Alvarado Luján. Pastor, buen día. Muchas gracias por ayudarnos a profundizar en las Escrituras. Una consulta de Romanos 8:17 dice: sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Está bien interpretar este pasaje como que hay una cláusula que condiciona la herencia? Es decir, debemos necesariamente ser partícipes de los padecimientos de Cristo para que al final podamos ser glorificados juntos con Él. Creo que sí, Cristina. Pero esos sufrimientos van a venir en diferentes maneras. El Señor Jesús, antes de morir, dirigiéndose a los apóstoles, dijo: en este mundo tendréis aflicción. Todo creyente lo va a tener. Eso no significa necesariamente persecución. Hay diferentes tipos de sufrimiento. Es cierto, hay el sufrimiento por la hostilidad del mundo. Todo verdadero creyente experimenta algo de eso durante su vida. El rechazo del mundo, la burla del mundo. Cuando testificamos, etc., tenemos ese sufrimiento, padecemos juntamente con él. Otra área de padecimiento que compartimos con Cristo es que tenemos que luchar contra las tentaciones. Cristo luchó contra la tentación. En el huerto de Getsemaní luchó hasta derramar gotas de sangre. Tan intensa fue el sufrimiento. Cada verdadero creyente tendrá que pasar por ese padecimiento también. Tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Muchas cosas que el mundo lo hace con total naturalidad. El creyente siente la tentación, pero tiene que decir no. Y en la medida que dice no, padece. También padecemos sirviendo a Dios. El Señor Jesús, ¿cuántas veces terminó totalmente exhausto, no es cierto? Lo cargaron una vez en el barco. ¿Por qué? Porque estaba desgastado sirviendo a Dios. Lo que el creyente tiene que hacer también. Somos llamados a servir a Dios.
Y en ese servicio nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar. Es parte del sufrimiento que padecemos juntamente con Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, si queremos un día reinar con Él, tenemos que sufrir con Él primero, aquí en la tierra. Las dos cosas van de la mano. Y Dios nos ayude a ser valientes para enfrentar esos padecimientos. Jaime Ayala. ¿Es justo tener la misma herencia un recién convertido con un pastor que tiene años de servicio? Qué linda pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Me lleva a pensar en una experiencia en la universidad en Inglaterra. Creo que es la única vez en mi vida que tuve un momento de duda. ¿Estoy dispuesto a servir a Dios? Y era precisamente por la pregunta que tú acabas de hacer. Porque estando en la universidad, ya sentí el llamado de Dios. Era joven todavía. Y yo me di cuenta, intuí, que una vida de servir a Dios iba a tener un alto precio que pagar. Y leyendo un libro, El Camino del Calvario, por Roy Hession, tomó una parábola de Cristo, de aquel siervo que pasó todo el día trabajando en el campo del amo. Y dice la parábola, y al fin del día, después de todo un día de trabajo, cuando llegue a la casa, ¿qué va a pasar? ¿El amo le va a servir? No, no le va a servir. El amo va a exigir que el siervo que ha trabajado todo el día siga trabajando y le atienda al siervo. Y después de todo eso, ¿el siervo qué va a pensar? ¿Se va a felicitar a sí mismo? ¿He hecho un gran trabajo? No dice la parábola. Habiendo hecho todo eso, el siervo tiene que tener esta actitud. Soy un miserable siervo. Solo he hecho lo que se espera de un esclavo. No he hecho nada de valor. Wow, cuando yo leí eso, yo pensé, Señor, eso es duro. Pero es cierto. Y viene a la mente otra parábola. ¿Te acuerdas esa parábola de un hombre que tenía un viñedos y vino a las 9 de la mañana buscando gente para trabajar? Y acordaron pagarle un denario por un día de trabajo. ¿Qué era lo que se pagaba por un día de trabajo? Resulta que a mediodía el dueño va por el mercado y encuentra hombres ahí parados. Y le dice, ¿no tienen trabajo? Dijeron, no. Digo, bueno, anda a mi viñedo, trabaja y al fin yo te voy a pagar lo que es justo. Y se van a trabajar. Eso de las 3 de la tarde. Va otra vez ahí por el centro. Encuentra hombres desocupados. Se sorprenden. ¿No han trabajado? Vayan a mi campo, hay trabajo para hacer todavía. Se van al campo. Sale a las 5 de la tarde, faltando una hora, y contrata otros hombres. Y se van a trabajar. Una hora después, empieza a pagar el sueldo. Y el hombre empieza con los que trabajaron a las 5 de la tarde. Y para gran sorpresa de todos, a los que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde les dio un denario, que es lo que se pagaba para todo un día de trabajo. Así que los que habían trabajado desde las 9 de la mañana, viendo que los que trabajan una hora reciben un denario, pensaron, uy, a nosotros nos va a caer 5 o 6 denarios a lo menos. Y cuando llegó su turno, el dueño le dio un denario. Y empezaron a reclamar. Dijo, ¿cómo es posible? Hemos trabajado todo el día y estos hombres al atardecer una horita y le pagas igual que nosotros. ¿Qué dijo el dueño en la parábola? Dijo a esos siervos, ¿acaso no les contraté por un denario? Aquí está un denario. ¿Dónde está la injusticia? Ahora, si yo he querido ser generoso con nosotros, es asunto mío. No me pueden tildar de injusto. He sido perfectamente justo con ustedes.
cuando lleguemos al cielo, vamos a recibir una herencia tan increíble que el siervo de Dios, el pastor misionero que ha trabajado toda su vida y llega al cielo y mira la herencia, va a quedar pensando, no he hecho nada. Para ganar todo esto, todos mis sacrificios no se comparan con esta increíble riqueza. Y claro, el ladrón en la cruz, que nunca hizo nada, murió y ese día apareció en el paraíso. Recibe la misma herencia. Pero no nos vamos a quejar, porque la herencia será tan grandiosa que, como dice Pablo dice, habla de esta pequeña, leve tribulación momentánea, está obrando en mí esta salvación tan grande. Así que no habrá ningún sentir de queja, te aseguro, cuando lleguemos al cielo. Eso por un lado. Pero por otro lado, el apóstol Pablo, cuando termina su vida, habla de la corona que Dios tiene preparado para él como un hombre que sirvió a Dios toda su vida. Así que yo no sé qué es lo que Dios nos va a dar en la eternidad. Al final creo que vamos a quedar con estos dos sentidos. En primer lugar, un sentir de que no merecemos. Eso es gracia. Pero también la bendición de escuchar estas palabras: bienaventurado, bienvenido, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel. Entra ahora en el gozo del Señor. Y aquí hay 10 ciudades para que tú te encargues de 10 ciudades, porque tanto has hecho en la tierra. Dios hará justicia al final. Pero no creo que vamos a estar reclamando que Dios también sea generoso con los recién convertidos, que faltando pocos días mueren y pasan la eternidad. Es la misma salvación por todos, porque Cristo compró la salvación en la cruz del Calvario. Alejandro Peter Araujo Girón. Cuando Pablo habla la herencia de los santos, ¿es porque Dios ve santos a su iglesia estando aquí en la tierra? ¿O es una visión futura que seremos santificados? Creo que la palabra santos en versículo 18 tiene el mismo sentido que el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. La palabra santo es la palabra que Pablo usaba de todos los creyentes. Porque la palabra santo significa separado del mundo para pertenecer a Dios. La palabra en sí no indica un grado de tremenda limpieza del pecado, aunque obviamente debemos limpiarnos del pecado. Pero la palabra santo aquí significa creyente. Y todos estamos al mismo nivel, porque en Cristo hemos sido santificados y esa es la salvación que tenemos. Muy bien, muchas gracias por las preguntas esta mañana. Vamos a orar para terminar y les esperamos mañana a mediodía para continuar este tremendo estudio de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la fortaleza que tú nos das para poder estudiar tu palabra. Yo sé que para los hermanos que escuchan es un desafío, Señor, estar ahí sentado toda una hora, un poco más todavía, día tras día. Señor, quiero pedir que tú les bendigas con mayor entendimiento espiritual, para que sientan que el esfuerzo que hacen es recompensado con mayor conocimiento y mayor firmeza en la vida cristiana. Así que, Padre, gracias por acompañarnos y bendice la palabra que hemos tratado de exponer esta mañana, pidiendo que todo lo que ha sido cierto, tú lo guardes en nuestros corazones.
Y cualquier cosa que ha faltado a la verdad de tu palabra, quítalo en nuestras mentes, para que solo quedemos con lo que es cierto de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta el día de mañana.